La violencia intrafamiliar es muy grave y desafortunadamente durante la pandemia los casos se han incrementado porque las víctimas se ven obligadas a convivir con sus victimarios. Según el informe del Observatorio Colombiano de las Mujeres, la línea de orientación 155, que fue creada para atender a las víctimas de violencia de género, ha recibido más de 7.600 llamadas en lo que va del año y las denuncias han incrementado un 175% durante la cuarentena. Ante esta situación, nuestra Procuraduría Ciudadana creó la campaña de prevención Sin el virus de las violencias y habilitó una línea telefónica para guiar a las personas que sufren de violencia doméstica. Además, nuestra Procuraduría trabaja con instituciones del Estado y organismos internacionales para garantizar los derechos de las víctimas. Vigila el buen uso de los recursos destinados para atenderlas e interviene ante las autoridades para que los agresores respondan ante la ley. Porque con la lucha frente a la violencia intrafamiliar, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. El hogar debe ser un espacio de protección, donde se comparte, se recibe y se da afecto. Cuando invade la violencia intrafamiliar, se pone en riesgo la integridad de quienes lo conforman. Por eso, a la más mínima señal de alarma, se debe acudir a las autoridades, porque el silencio es aliado de agresiones que pueden terminar en tragedias. En la cuarentena se incrementó las agresiones porque las personas empezaban a conocerse. Digamos, uno que hacía en su día normal. Uno llegaba, trabajaba 8 o 10 horas y el resto de su día estaba en su casa. Ahora eran 24 horas. Yo desconozco a esta persona. No sabía que él le gustaba estas cosas o le molestaban estas cosas. Estando yo en un apartamento al que me acaba de mudar, llegó mi expareja, entró y me tiró al suelo. Intenté gritar y me tapaba la boca, me ahogaba. Sacó un destornillador que tenía en la maleta y me amenazó. Llegó un buen día, me preguntó un hombre muy formal. Entonces ya me mandó una invitación y me decía que me veía muy linda. Me invitó a salir y sí, pero aparentemente se supone que era una persona bien. Siempre que yo le decía no a algo, él reaccionaba feo. Mis hijas estaban en peligro porque el hombre también las amenazó. Dios mío, por favor protégemelas, que no me les vaya a hacer daño. Me hizo enviarle un mensaje a mi mamá diciéndole que me había ido a trabajar. Me hizo enviarle mensajes a él diciéndole que lo extrañaba y que quería que viniera. Yo lloraba todo el tiempo en un estado de shock. Me ha amenazado de muerte y me dice que no me puedo separar de él. Me besa la fuerza y un día intentó violar. Me llama cada rato y me insulta y me trata mal, me cela. Me pregunta a mis hijos a qué hora llego, cómo me he visto. Amenaza con suicidarse, que si me ve con alguien lo mata, me mata. Y luego se mata él. Estoy cansada de todo esto. No tolero tal cosa. Yo le digo, ¿pero por qué te pones así? Se fue, me alcanzó y me dio 2 empujones y me mandó de frente. Yo le dije, oye, ¿por qué me pegas? ¿Por qué? ¿Por qué le haces esto? Déjame ir. Yo ya no quiero estar acá. Todas esas palabras lo enfurecieron tanto. Yo empecé a bajar rápido la escalera, me alcanzó a hacer caer como 2 veces. Yo me paré y corría más. Ser capaz que si yo le hubiera llevado la contraria cuando me estaba pegando, ese man me hubiera matado porque me llevaba era para matarme. Tuve que irme por mi seguridad y la de mis hijas a una casa de acogida donde pasé Navidad con mis hijas, Año Nuevo. No puedo creer que detrás de un ser hermoso como es él haya una mente tan loca.
Nosotros nos poníamos a mirar en la ventana a ver si llegaba él, teníamos miedo de salir a comprar algo. Yo decía, no, ese man nos llega acá, ¿y qué hacemos? Empezamos a llamar. Tenían 1 hora y nunca contestaban hasta que colgaban. Me dieron la línea de la mujer, nos dijeron que allá no se podía interponer ningún tipo de denuncia, sino que lo que hacían era como direccionarnos al mismo número de la fiscalía, del que nunca en la vida nos contestaron, nunca. Creo que a veces tienen más voz estando muertas. Porque a uno no le prestan atención hasta que no lo ven o desangrándose o muriéndose o que ya haya matado a una persona. Este país siempre ha guardado silencio, siempre ha tenido miedo. Pues yo dije, no, voy a publicarlo por Facebook y conté la historia. La gente empezó a compartir y a compartir y a compartir. La Procuraduría, ¿qué hizo? Me contactó, me dijeron, bueno, cuéntame qué pasó, porque yo soy quien ejerce control, entonces yo sé que ellos te van a ayudar. Nosotras iniciamos el proceso de una vez, o sea, yo le dije, entre más rápido mejor, porque pues así podemos dormir tranquilas. El acompañamiento siempre ha estado, o sea, con la persona de la Procuraduría yo siempre he estado hablando y ella siempre ha estado súper pendiente. Denunciar es lo más importante, que las mujeres vean que sí sirve. Hay veces como hasta descansar, como decir, bueno, hoy puedo dormir tranquila porque se supone que ya saben que me está pasando esto, puedo salir a la calle normal, puedo seguir mi vida porque ya hay una denuncia, ya hay un proceso que me protege como víctima. Los departamentos de Colombia con más denuncias de violencia intrafamiliar son Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Santander y Bogotá. Tristemente, San Andrés, Guaviare, Putumayo, La Guajira y Arauca son los departamentos con mayor índice de violencia hacia los niños y las niñas. Mientras en el 2019 se recibieron alrededor de 3.000 llamadas en la línea 155, un promedio de 52 diarias, en lo que va de 2020 se han atendido 131 llamadas por día. Más del 90% han sido hechas por mujeres. La Procuraduría, a través de la Directiva 022 del pasado 27 de mayo, solicitó a los gobiernos territoriales incluir en su plan de desarrollo acciones que aseguren atención a las mujeres víctimas de la violencia y que los programas y estrategias cuenten con los recursos necesarios para poderlos cumplir. Adriana Herrera, Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres. En este tiempo que hemos permanecido en casa, han aumentado el número de víctimas de violencia intrafamiliar. Muchas de ellas no han recibido respuestas oportunas por parte de las autoridades. ¿Por qué se da esto? La situación de violencia intrafamiliar históricamente es muy complicada. La institucionalidad, si bien se ha venido preparando para atenderla, y ha habido un trabajo interinstitucional entre las entidades de control, la Fiscalía y las entidades de gobierno, a raíz de la cuarentena se ha visto totalmente superada, porque los casos de violencia se han incrementado. Estar en casa con la familia implica que seguramente estas violencias se superan, las situaciones de conflicto familiar, las situaciones de encierro, estar con los niños, toda la carga, se generan mayores violencias e indudablemente la institucionalidad pues no ha estado preparada para atenderlas. ¿Cómo ha actuado la Procuraduría para defender los derechos de estas víctimas? Empezamos a hacer un trabajo con el equipo de abordaje de violencias de género de la delegada y trabajamos de la mano con el Gobierno Nacional, apoyamos la expedición del decreto 460 del 2020 del estado de emergencia, que realmente lo que busca es que las comisarías de familia, que es la puerta de entrada de la justicia familiar, permanecieran trabajando. Recomendamos desde la Procuraduría que el decreto consagrara la necesidad y obligación por parte de los alcaldes y en general de las autoridades territoriales de tener campañas de prevención contra la violencia intrafamiliar, porque las campañas en estos casos funcionan, se busca que la gente entienda que la situación ha cambiado, que de pronto por el confinamiento se van a dar más roces al interior de las familias y pues que realmente es una situación que hay que controlar. Sacamos nuestra campaña
de Sin el Virus de las Violencias, que ha realmente pasado por todos los medios de comunicación. Esperamos que le haya llegado a la gente. Tenemos un buzón virtual que se llama auxilio@procuraduría, para cuando las víctimas de violencia no encuentran atención en las entidades competentes, nos escriben a la Procuraduría y nosotros como ente de control logramos activar esa ruta de atención. Delegada, y hasta el momento, ¿qué resultados se han obtenido tanto de la campaña Sin el Virus de las Violencias como del buzón de auxilio@procuraduría.gov.co? Ha tenido efectos porque en nuestro buzón hemos recibido más de 400 correos. No todos tienen que ver con violencias, pero sí muchos de ellos de casos inclusive de personas en riesgo de feminicidio. Y hemos logrado activar con la Fiscalía General de la Nación y con la Policía Nacional. Hemos hecho un trabajo interinstitucional muy interesante, ha funcionado y yo creo que hemos logrado proteger a muchas de esas víctimas desde la tarea de la Procuraduría, activando la ruta de atención por parte de las entidades que tienen a cargo la prestación del servicio. Porque recuerda que no es la Procuraduría la que atiende directamente a la víctima, no es nuestra tarea, pero sí garantizarle que la atiendan y que sus derechos sean protegidos adecuadamente. También con los procuradores judiciales de familia, que tenemos 60 a nivel nacional, que como bien lo ha dicho el señor procurador, la Procuraduría no ha parado. Hemos venido atendiendo todas nuestras tareas en la región, en los departamentos, asistimos a los comités intersectoriales que atienden violencias, en donde están estas mismas autoridades a nivel nacional, pero a nivel regional, y se trabaja coordinadamente en la protección y en la prevención. Las amenazas, los gritos, los golpes son algunas de las formas de violencia intrafamiliar que no pueden ser aceptadas ni justificadas. Vamos a ver qué nos dicen los niños que en un alto porcentaje son víctimas directas o indirectas de esta tragedia. Listo, niños, entonces vamos a jugar a ser actores. Vamos a hacer una obra de teatro virtual con la familia de los leones. Voy a arrancar. Un día, una familia de leones tuvo que encerrarse en su casa porque un virus peligroso los amenazaba. El encierro de tantos días y noches les aumentó estrés y la preocupación. Los niños leoncitos estaban tristes por no poder compartir con sus amigos. Los papás tenían miedo sin saber cómo iban a conseguir el dinero para mantener a la familia. Y la mascota estaba picoteando todo para calmar su aburrimiento. El ambiente familiar era horrible. El papá empujaba a la mamá cuando no le gustaba la comida. Los hermanos se mordían peleando por los juguetes. Y la mamá gritaba a los leoncitos para no dejarla descansar. Y los abuelos se tiraban cosas culpándose del desorden en la casa. Cada día era peor para todos. El maltrato en la familia era insoportable. Pero si salían a la selva, los podría atacar el virus. Ninguno sabía qué hacer. Necesitaban pedir auxilio. ¡Auxilio! ¡Fin! ¿Cómo les pareció el cuento? Me gustó porque uno, tiene leones, mi animal favorito. Y dos, porque es de la familia. Trata de lo que estamos viviendo ahora y de lo que está pasando. ¿Pero ustedes creen que es normal que el papá león empuje a la mamá leona? De alguna forma la violencia no es como se deben solucionar los problemas. ¿Tú por qué crees que también se generan esas peleas? Estar así sin poder salir hace que su estrés se acumule y lo expresen de esa manera. En el hogar debe haber respeto, pues sin importar si eres el papá o el hermano o el hijo o la mamá. No hay que pegarle a la familia. ¿Tú qué crees que debería pasar para que no pasen estas situaciones de violencia? Dialogar, perdonarse. ¿Qué consejos tú le darías a la familia de leones? Que no sigan peleando porque eso no es normal. Hablaran más, pensaran antes de hablar, porque pues
también hablando pueden lastimar a las demás personas, no solamente físicamente. Pues podrían encontrar actividades diferentes para hacer. ¿Y cómo podemos ayudar también nosotros a protegernos desde casa? De pronto crear como unas reglas del hogar y pues seguirlas, porque cuando hay reglas no hay tantos conflictos. La violencia intrafamiliar no es un cuento, es una realidad que va a seguir dejando víctimas si no se frena a tiempo. Todos tenemos que estar atentos a las señales de alerta y pedir ayuda. La violencia dentro de las familias no solo causa daños físicos a quienes la sufren, también tiene consecuencias psicológicas que afectan su crecimiento personal y rompe la armonía dentro de los hogares. Por eso debemos atacar desde todos los frentes este crimen contra la sociedad. Uno ve que si la mamá guarda silencio frente a esas cosas, va a ser lo mismo. Yo como mamá, ¿qué es lo que le voy a dejar a mi hija? Si le voy a dejar un silencio absoluto en donde el hombre puede agredirme siempre y pasar por encima mío y decirme las cosas más horribles, pues así va a ser mi hija. Yo creo que si uno crece en un ámbito donde uno ve una relación sana, yo creo que uno crece y va a buscar eso. Y también ser fuerte y tener amor propio y decir, bueno, sí puedo. Para acabar con la violencia intrafamiliar es necesario entender que nadie, bajo ninguna circunstancia, debe ser agredido. Como personas tenemos derecho a recibir un trato digno y respetuoso, sin ningún tipo de discriminación o manipulación por pensar o sentir diferente a los demás. La violencia intrafamiliar, desafortunadamente, es una de las problemáticas que más nos afectan a nivel mundial como sociedad. Entender el porqué para poder combatirla es fundamental. Yo quiero empezar preguntándoles si estos comportamientos agresivos y violentos se dan por un tema genético dentro del agresor o es algo que se aprende y que se imita de lo que las personas ven desde pequeñas. Nuestro análisis es que la violencia generalmente es perpetrada por hombres agresores o por hijos que agreden a sus madres, y esto es porque es una violencia aprendida y es importante determinar que la violencia siempre escala. ¿Sí? Siempre inicia con estas violencias, puede ser como humillaciones o micromachismos, chantajes, empujones y demás. Escala a lo económico, a lo patrimonial, cuando se le esconde la ropa a la mujer, la cédula, se le revista el celular, las claves, la titularidad de los bienes está a nombre del hombre, ¿sí? Y va escalando hasta violencias mucho más complejas. En términos de familia, ¿qué lleva a un agresor a querer hacerle daño a su familia? Hay una legitimización del castigo físico como la herramienta por excelencia para criar y educar a los hijos. El miedo genera que se bloquee, digamos, el comportamiento del niño o de la niña, pero pues eso no significa que reflexione sobre lo que está viviendo, sobre por qué no debió actuar de la manera como actuó. Me silencio para que mi papá o mi mamá no me peguen. Ese contexto un poco familiar es el lugar para aprender, pero también donde más tensiones hay, donde precisamente los niños están aprendiendo como a conocer un poco el mundo. Entonces ese rol de los padres, pues finalmente un poco la justificación es, a mí también me hicieron lo mismo. ¿Cómo crees que la sociedad debe comportarse y debemos actuar para evitar esto? Comienza por la evaluación de uno. ¿Qué acciones hago yo que reproducen un poco el modelo? Y hay otra parte que es un trabajo muy directo de educar a las personas cercanas, un poco como explicarles un poco que esos comportamientos son comportamientos patriarcales, favorecen un poco la desigualdad de género. Yo creo que es fundamental que empecemos a pensarnos como sociedad en un contexto donde no el castigo físico no sea el pilar de la educación nuestra, sino sea el cariño y el respeto. Es ser conscientes que ni la violencia económica, ni la patrimonial, ni la psicológica, ni la física es permitida, mucho menos la sexual, ¿no? No tenemos el dominio del cuerpo de nadie y debemos respetar, porque nuestro derecho termina cuando empieza el derecho de las demás personas. Creo que es muy claro que todos tenemos que ver
con la lucha frente a la violencia intrafamiliar y que es muy importante de alguna manera aprender a desaprender, quitar todos esos estereotipos que tenemos en la cabeza para así erradicar de raíz la violencia intrafamiliar. Según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 2020 se han recibido más de 15.000 solicitudes de atención a niñas y niños por denuncias de violencia intrafamiliar. Por rango de edad se encontró que 8 de cada 10 víctimas son menores de 13 años. 51% corresponde a niñas y 47% a niños y adolescentes. La Procuraduría vigila que se cumpla el Decreto Legislativo 460 de 2020, donde se ordena a las comisarías de familia seguir cumpliendo sus funciones sin interrupción durante la emergencia del coronavirus y lo remitió a las 1.103 alcaldías del país pidiendo su estricto cumplimiento. Junto a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría le solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social que traslade los recursos necesarios a los entes territoriales para garantizar transporte, vivienda y alimentación a las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia, cumpliendo con el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008. Necesitamos protegernos de la violencia intrafamiliar en cuarentena. Por eso es necesario recalcar, reforzar y repetir a dónde se puede pedir ayuda en caso de recibir maltrato, ya sea en nuestra familia o de ser testigos de que sucede en los vecinos o en cualquier otro sitio. La Procuraduría creó el numeral Sin el virus de las violencias para ponerle el ojo al tema y para que a ninguno se nos olvide que no podemos tolerar ningún tipo de agresiones. La Procuraduría tiene dos maneras en que los ciudadanos se pueden comunicar. La primera de ellas es llamar al Centro de Atención al Público en temas de familia. En Bogotá, a la línea 587-8750. 587-8750 y en el resto del país al 018.000 940808 018.000 940808. Y también está el buzón electrónico auxilio@procuraduría.gov.co. Ahí los ciudadanos pueden escribir, contar su caso y esperar la ruta de atención determinada. Nos quedamos en casa para evitar contagiarnos del coronavirus, pero no podemos permitir que el virus de la violencia intrafamiliar también nos contagie. Entre todos podemos defendernos. La Procuraduría ha trabajado fuertemente por defender los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Cómo han recibido las autoridades las alertas que ha hecho la Procuraduría? Mira, la Procuraduría ha venido trabajando en alertas importantísimas. El señor Procurador exhortó, por ejemplo, a los alcaldes y a los gobernadores hace unos días en relación con la necesidad de incluir en sus planes de desarrollo todos los programas de protección de niños, niñas, adolescentes y mujeres de prevención y protección por ser víctimas de violencia intrafamiliar. Eso lo hicimos en una directiva, en la directiva 22 de hace unos días, para contar con medidas adecuadas de atención, protección y prevención. La igualdad es un tema que nos compete a todos y también defender a las víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Cómo los ciudadanos podemos aportar el granito de arena para ayudar? La ciudadanía puede apoyar de muchas maneras. Una, y es una invitación que hace la Procuraduría General de Naciones, denuncien. Muchas veces uno como vecino puede ayudar al otro y a veces como consideramos que son conductas naturales, que es que esos son temas de familia, que se tratan al interior de los hogares, no ayudamos. Como ciudadanos nosotros sí podemos ayudar denunciando. No pensemos que porque hay tanta cantidad de denuncias la policía o la fiscalía no van a actuar. Si nosotros denunciamos, aprendemos, llamemos la atención. Trabajemos en la educación de nuestros hijos, en entender que es un tema de derechos humanos. Si los niños entienden eso, no ven ejemplo en los adultos en relación con esas
ese machismo, esa cultura patriarcal, esa manera de cosificar el cuerpo de niños, niñas y mujeres, es seguro que esos niños van a crecer de otra manera. Delegada, en este momento quizás nos pueden estar viendo víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Cuál sería el mensaje que usted les dejaría? El gran mensaje es que es posible salir de esa situación, que hay un Estado allí pendiente de ellas, que deben comunicarse con ese Estado, que la Procuraduría General de la Nación está para garantizar esos derechos, que nos busquen. Estamos para eso. Entendemos el miedo, entendemos la situación, no ser tan eficaces las instituciones, pero yo creo que en este momento hemos trabajado tanto que pueden confiar en la Procuraduría General de la Nación y nosotros podemos ayudar. La violencia familiar durante la cuarentena es un tema de especial interés para nosotros y también trabajamos en otros frentes. Esta es la actualidad de la Procuraduría. Para ampliar la información, visite www.procuraduría.gov.co. La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del poder preferente, asumió la actuación que inició la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército Nacional, con sede en Pereira, y abrió indagación preliminar contra soldados por establecer del Batallón San Mateo por la presunta retención ilegal y el acceso carnal violento contra una niña de la comunidad indígena en Verachamí de Pueblo Rico, Risaralda. El Ministerio Público solicitó al Distrito de Barranquilla y al municipio de Soledad Atlántico constancia del cumplimiento de las directrices, normas de bioseguridad y medidas de prevención y control establecidas por el Gobierno Nacional para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por COVID-19. El órgano de control pidió al Departamento Nacional de Planeación y a la Gobernación del Cauca adelantar el trámite necesario para garantizar la financiación, planeación y ejecución oportuna y sin interrupción del programa de alimentación escolar PAE, que debe beneficiar a 180,000 niños, niñas y adolescentes del departamento. La Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años al exrepresentante a la Cámara Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, por dar continuidad a la lucha armada de las FARC-EP a través del relanzamiento y reestructuración de esa organización y sus milicias. Para vencer y enfrentar la violencia intrafamiliar durante la pandemia, es muy importante seguir fortaleciendo la acción oportuna y eficaz de las instituciones del Estado para proteger la vida de las víctimas y castigar a los victimarios. Pero los ciudadanos también tenemos que participar activamente de la solución, denunciando y apropiándonos del diálogo y la conciliación para evitar conflictos que terminen en daños físicos y psicológicos irreparables. Porque con una vida tranquila, sin el riesgo de la violencia en la familia, todos tenemos que ver.